Bienvenidos a Boga Mar Adentro. Acompáñanos a navegar en el inmenso mar de la sabiduría de Dios y encontrar en las profundidades las perlas preciosas que están en su palabra. Escuchemos este estudio bíblico en la voz del ministro cristiano Mario Bowen. Y quiero hablarle de los tres estados de la existencia. Sí, los tres estados de la existencia. Esto nos va a ayudar mucho a entender muchas cosas, quizás, como me las está haciendo entender a mí, reflexionando, ¿verdad?, sobre esto. Y quiero hablarles del primero de esos estados, el estado de la inexistencia. El primero de los tres estados, ese es el estado de la inexistencia. Quiero leerles para eso Génesis 1. En Génesis 1 Dios nos permite entender el estado de la inexistencia. Les voy a leer el relato de la creación en Génesis 1 y dice: en el principio, estoy leyendo la versión Nueva Traducción Viviente, dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. O sea, ya existía Dios. Y Él crea los cielos y la tierra. Y dice a continuación, atentos con esto: la tierra no tenía forma y estaba vacía. Ya aquí nos habla del estado de la inexistencia. La tierra no tenía forma y ¿cómo estaba? Vacía. El estado de la inexistencia es un estado vacío, un estado en donde no existía. Ahora, ¿qué no existía? No existía el ser humano creado, no existían las plantas, no existían los animales, no existía la vida, pero sí existía la tierra, y esta tenía una forma. No tenía forma, pero existía. Y además en su existencia estaba desolada, estaba vacía. Así que en el ser humano existen tres condiciones, tres estados, y el primero de ellos es el estado de la inexistencia. En este momento de la creación, nosotros no existíamos. Punto. Es una verdad. Ahora Dios hace crear los otros dos estados también. Lo primero que hace Dios cuando crea a los seres vivientes, y entre ellos el ser humano, al ser humano le da una particularidad, una exclusividad: ser semejantes a Él, no igual, semejante a Él. Y en esta creación, Él establece un segundo estado, el estado de la eternidad, porque Dios es eterno. Y al hacernos semejantes en el Génesis, nos hizo en un proyecto eterno. O sea, nos creó e inmediatamente creó a Adán y a Eva, e inmediatamente le dio una condición de eternidad, de existencia eterna. Pero por lo que todos sabemos ocurrió en el Edén, por la desobediencia de Adán y Eva, vino la caída de la creación de Dios en la semejanza en el ser humano, y se crea necesariamente un tercer estado, porque Dios no puede permitir la desobediencia, no puede permitir el desacato, no puede permitir que su creación vaya en contra de Él. Y fue lo que sucedió en el Edén. Y cuando eso sucedió, se creó un tercer estado,
Y ese estado es un estado temporal, un estado de existencia temporal. Entonces tenemos el estado de la inexistencia humana. Inmediatamente Dios creó el estado de la existencia humana, pero le puso ahora una condición temporal por la desobediencia de Adán y Eva, y al sacarnos del Edén, esta temporalidad se crea como un estado de decisiones. ¿Por qué un estado de decisiones? Porque ahora Dios dice en su proyecto, bueno, pero por amor a mi creación, yo quisiera regresarlos al estado original cuando los creé, que es la eternidad conmigo. Pero al tener la desobediencia del hombre y la mujer, el ser humano, se crea entonces un estado de inestabilidad, pero un estado cierto, un estado de creencia, un estado de temporalidad, y le da el libre albedrío al ser humano para que elija entonces a dónde quiere pasar la eternidad, porque la eternidad es una verdad absoluta. Una vez que algo que no existía existe, se presenta en la condición única y exclusiva que Dios le dio al ser humano de la eternidad, él no se podía contradecir, y la eternidad por consiguiente es necesaria, existe, y es a donde nosotros vamos a pasar el tiempo después de la temporalidad. Entonces, en este estado temporal en el que estamos, nosotros tenemos el libre albedrío, la decisión de qué, de dónde queremos pasar la eternidad. Y hay uno de dos solo posibles lugares donde pasar la eternidad, porque Dios así lo definió: pasar la eternidad con Él o pasar la eternidad sin Él. Esperamos que su vida sea bendecida a través de la revelación de esta palabra en su corazón. Hasta una nueva oportunidad en Boga Mar Adentro.